Sí, de mayoret voy a ver si puedo entrenar un poco y desfilar con ellas. Hasta luego, Susana. El gorro te queda muy bien, ¿eh, Fátima? Ahora solo te falta mover el palo. Buenas tardes. Ya se lo hemos dicho que esta tarde la Feria de Zaragoza nos iba a sorprender. Adrián nos adelantaba que son muchas las posibilidades que nos ofrece esta feria y sobre todo nos sorprende la variedad. Veíamos un robot y ahora parece que la cosa va de motores. Buenas tardes. Buenas tardes, Susana. Estaba buscando un coche, ¿verdad? Sí. Con todos los extras. Sí, cierre centralizado, elevanuras eléctrico. Te voy a decir los extras que tiene este coche porque no tiene desperdicio. Su propio barco pirata, 4 pantallas de plasma. También puedes ver ahí la PlayStation y hasta una playa, Susana, sí, una playa. Lo que no está mal. Con su propia discoteca y, como ves, dividida en 2 zonas. Una zona para los playeros, el típico playero, con los tiburones, ya ves que los peces están vivos. Y otra zona para los más atrevidos, nudista. Aquí la puedes ver. No sé si aprecias a esos bañistas. Se ve una hamaca, pero no... Sí, bueno, no pues más. sí, están desnudos, en miniatura, pero están desnudos. Y ahora vas a ver este efecto, que es uno de los más bonitos de este coche. Para vacilar, por ejemplo, cuando te vayas con los amigos de fiesta, pues es un buen momento para demostrar la suspensión hidráulica de este coche. ¿Cuánto pagarías por este coche, Susana? Uy, no lo sé. Me lo estás poniendo difícil. Pues te lo digo, unos 20.000 euros. Está en venta y su propietario pues está deseando deshacerse de él para poner otro también tuneado. Pero vamos a conocer a Sergio Diloy, que es el presidente de esta feria general. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cuántos coches tenemos en esta carpa? Solo en esta carpa, que es de 14.000 metros cuadrados. Mira, este año hemos conseguido que haya casi 700 vehículos. 700 vehículos para vender. ¿Cuántos aproximadamente pretenden vender durante esta feria? Pues bueno, esperan que se puedan vender todos. Ojalá podamos venderlos todos, ¿no? Bueno, Susana, me he dejado el coche aparcado. Lo que pasa es que las llaves, sí, ríete, las llaves ahora las cogeré. Lo tengo por aquí. Ah, mira, aquí está mi coche, sí, efectivamente. No sé si estará bien aparcado y me habrán puesto alguna multa. Adrián. Dime. No sabes ni subirte, seguro. Lo que pasa es que no puedo ni subirme, porque para conducir este coche tendría que ser Fernando Alonso. Es el R28, ¿no? Es el R28 con el que ganó Fernando en Singapur el fin de semana pasado. ¿Qué te parece, Susana? Tenemos aquí el coche con el que nuestro piloto más conocido ganó ese campeonato de Singapur, por ahora el único, y esperemos que no sea el último. Esperemos que no, la verdad que tienen posibilidades y a ver si el fin de semana que viene, que tienen la siguiente carrera, pues puede ganar otra vez, ojalá. Susana, tengo que decirte que está sin motor, porque me ha dicho el organizador que si tuviera motor tendríamos que tener aquí a todo el parque de bomberos de Zaragoza, así que de momento lo hemos dejado sin motor. Y para los curiosos les diré que es bastante chiquitito Fernando Alonso. Bueno, más curiosidades dentro de unos minutos aquí en la feria de muestras. Y ¿tú hablas argentino? No, boludo. Pues en unos minutos aprenderemos unos pasos de tango, Susana. Y Fernando no es chiquitín, es muy ágil, Adrián. Enseguida volveremos a la feria de Zaragoza, gracias. Se lo contábamos antes de publicidad, el botellón es una constante cada fin de semana en Zaragoza y ahora durante las fiestas del Pilar se multiplican. Los jóvenes ya no solo se reúnen en parques para beber, cualquier sitio puede servir. Estamos bebiendo un poquito de vodka y un poquito de cerveza. O sea, es primero cerveza y luego vodka. Y luego, para relajar, calimocho. Un poquito de calimocho, ¿verdad que sí, Alex? Para relajar. ¿Y tanta mezcla nos sienta un poquito mal? No. No, porque estamos hasta muy tarde. Pero enfoca... ¿Hasta qué